Sean todos bienvenidos a la transmisión online de la Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos invitar a que nos puedan conocer a través de las plataformas virtuales. Nos encontramos en 3 plataformas: Facebook, Instagram y YouTube, bajo el nombre Iglesia Presbiteriana del Valle. Queridos hermanos, finalmente llegamos al día domingo. Recuerde que nos reunimos desde las 10 de la mañana con el grupo de oración. No hemos cesado en este tiempo. Hermanos de nuestra iglesia interceden constantemente, domingo tras domingo, por las necesidades de las vidas, por las necesidades del país, por las necesidades de la iglesia. Si usted todavía no participa, incorpórese, no pierda la bendición de interceder por otros. Ustedes no se imaginan cuántas oraciones han sido contestadas para la gloria del Señor. También, y a las 11:30 de la mañana llega el momento de celebrar juntos desde nuestras casas el culto al Señor. Recuerde que nos reunimos por la plataforma YouTube y Facebook, y así podemos adorar el hermoso y maravilloso nombre de nuestro Señor. Y por último, mis hermanos, nuevamente les saludo en el nombre del Señor, y a nuestro Señor, maravilloso Dios, sea todo honor, toda alabanza y todo poder. Adiós, mis hermanos. Hola, queridos. Sabemos que conocer la palabra de Dios es clave para nuestro crecimiento en Él. Entonces te tengo una pregunta. ¿Logras leer y meditar en una porción de la Biblia cada día? Si no, te tengo un reto que yo mismo me hago. El reto es unirte al Proyecto 2x2. El Proyecto 2x2 es un calendario de lecturas bíblicas que te permite leer toda la Biblia en 2 años, leyendo solamente 2 capítulos por día. Es un plan flexible y pausado. Puedes leer, por ejemplo, un capítulo del Antiguo Testamento en la mañana y otro capítulo del Nuevo Testamento en la noche. O puedes leer un capítulo con la familia y otro capítulo individualmente. Cualquier momento del año es un buen tiempo para empezar. Así que puedes unirte hoy al proyecto. Ofrecemos 2 ayudas prácticas. Uno es, por medio de un archivo que te enviamos, puedes imprimir separadores de página para marcar tu progreso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otra ayuda sería de unirte a una difusión
que ayuda dando tips prácticos, consejos para animarte en tu lectura bíblica. Ponte en contacto conmigo hoy para empezar a leer la Biblia de una forma sistemática con el proyecto 2x2. Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas, es tu gracia. Muy buenos días, queridos, y bienvenidos a cada uno de ustedes a esta transmisión de nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana del Valle de Lonquén. Estamos muy agradecidos de que cada uno de ustedes está acompañándonos en esta mañana. Obviamente nos gustaría y anhelamos estar presentes físicamente, adorando juntos en nuestro nuevo templo, pero por el momento no es posible. Así que vamos a recibir nuestra fortaleza en el Señor para poder adorar a Dios así en esta semana, alabando a nuestro buen Dios unos con los otros. Así que los invito a reflexionar en un pasaje precioso del libro de Ezequiel. Si pueden acompañarme en Ezequiel 36, del 22 al 28. Voy a leer y reflexionar un poco juntos en este texto. Dice así: Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Una palabra que nos choca, nos desafía y a la vez nos anima, ¿no es cierto? Nosotros, el pueblo de Israel estaba peregrinando, de hecho, exiliado, ¿cierto? Por su propia rebelión contra el Señor. Y aquí, por medio del profeta Ezequiel, está hablándoles al corazón, diciendo de que voy a retomarles, voy a recogerles de donde quieren que estén esparcidos en el mundo, les voy a reunir nuevamente. Pero si yo hago esto, no va a ser por tus bondades y por tu buen empeño o por tu santidad, sino por la mía. Entonces está recordándoles de que tienen que sentir vergüenza por su pecado, tienen que arrepentirse ante mí. Y sabrán las naciones que yo soy el Santo de Israel, yo soy el Dios del pacto. Así que nos llama a pensar en nuestro pecado, pero también nos llama a pensar en la gracia de nuestro Señor que nos ha mostrado, en su pacto de gracia cumplido en Cristo Jesús. Esta mañana vamos a ser guiados en una oración de invocación y también confesión de pecado por nuestro querido presbítero Carlos del Río. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias esta mañana te damos por poder reunirnos en tu nombre, como tu grey, como tu congregación. Padre, todos juntos oramos para que tú te hagas presente en este culto de oración, porque tú haces la diferencia en todo, Señor, para que tú nos acompañes, Señor, porque sin ti
este servicio no tiene sentido. Eres tú el invitado número 1, aquel a quien nosotros, tus criaturas, rendimos culto. Y es por eso que te invocamos, Señor. Queremos escuchar tu voz esta mañana. Y además, Padre, queremos también decirte que perdones nuestros pecados, Señor. Son tantos y de tantas maneras, de nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que hacemos, Señor, y también lo que no hacemos. Padre Celestial, que tu sangre preciosa derramada en aquella cruz nos limpie, nos lave, nos hagas levantar nuestros rostros para poder seguir caminando junto a ti, de tu mano, Señor. Yo sé, porque tu palabra lo dice, que si confesamos nuestros pecados, ellos son perdonados. Por lo tanto, podemos estar contentos, con gozo, porque estamos libres. Somos libres de la esclavitud del pecado. Pero quiero pedirte también, Señor, que nos ayudes a no pecar más. A que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos muestre cada vez que cuando vamos a dar ese paso, nos advierta y enmendemos el rumbo. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de hablarte esta mañana, de entrar en esta audiencia real contigo. Y yo sé que lo podemos hacer porque Cristo Jesús abrió las puertas del cielo para nosotros. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vine a encontrarte para ver tu gracia hoy. Vine a traer ofrenda a ti y solo me preguntaré qué más puedo hacer que adorar. Agradecerte, mi vida tú cambiaste, tu vida diste por mí, tu Hijo en la cruz murió por mí. ¿Qué más puedo hacer que adorar? Eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo hoy. Eres Rey de todo.
Igual que los salmos y diferentes textos de la Biblia, a veces las canciones expresan los mismos deseos, las oraciones, los anhelos de nuestro corazón. Y a veces, aun cuando no sentimos exactamente estos mismos deseos, nos desafían de pensar en otra manera y hacerle una oración a Dios. Dios, que sea así para mi vida. Y aquí cantamos, aquí estoy para adorarte. ¿Qué más puedo hacer que adorar? Eres mi todo, mi vida doy para adorar. Espero que tú y yo estamos esta mañana aquí para adorar de verdad a nuestro Dios. Parte de nuestra oración es ofrendar a Dios todas nuestras vidas y también de nuestros bienes espirituales. Vamos a ser guiados en una lectura que vamos a comentar también juntos. Les invito a buscar en sus Biblias o ver en pantalla Levítico, capítulo 22 del 29 al 33. Dice así la palabra del Señor en Levítico capítulo 22. Cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptada. Debería comerse ese mismo día sin dejar nada para el siguiente. Yo soy el Señor. Obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santifica. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Aquí, en el contexto de un pasaje que tiene instrucciones para el pueblo de Dios sobre ofrendas que serán aceptables ante el Señor, les va instruyendo de que solamente ofrendas perfectas, sin manchas, sin ningún defecto, pueden ser ofrecidos en honor a nuestro Señor. Y una serie de instrucciones que deben ser obedecidos para los israelitas del Antiguo Testamento. Asimismo, cuando nosotros queremos ofrendar al Señor algo de nosotros, o toda nuestra vida, queremos hacerlo sin ningún defecto notable, por lo menos, o sea, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con motivaciones correctas ante el Señor. Esto es nuestro deseo. Sin embargo, sabemos de que aún nuestros mejores esfuerzos van a quedar cortos. Por esto, para mí, para todos, es tan animador de que algunas palabras que están aquí en el 32 y 33 de este mismo pasaje. Dice, no profanen mi santo nombre, sino reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santifica. Nos pide que seamos santos, apartados y rectos ante el Señor. Pero últimamente es el mismo Señor que nos va santificando por medio de su Espíritu Santo. Y nos recuerda de que su acción salvífica, tipificada o representada por este éxodo de Egipto, esta liberación de la esclavitud, cuando Él dice, yo los saqué de Egipto para ser su Dios, es decir, yo les salvé, ustedes no contribuyeron nada a esto, me siguieron, aceptaron ustedes mi salvación, pero yo les salvé. Y así como muestra de nuestro amor, nosotros en amor queremos obedecer a Dios con toda nuestra vida y queremos ofrendar nuestras vidas y de nuestros tesoros, de nuestros recursos a Él. Así que este es el momento para poder reconocer esto y vamos a ser guiados en oración por nuestra hermana Kivia, en una oración de gratitud a Dios por su provisión y para que Él acepte las ofrendas ofrecidas de corazón a Él en estas semanas. Kivia. Buenos días, iglesia. Les invito a que orem comigo. Padre amado todo-poderoso, te alabamos por cada provisión que has puesto en cada hogar según su voluntad. También queremos alabarte y agradecerte por cada diezmo y ofrenda que ha sido entregada en tus manos. Que conceda, ó Deus, a los responsables sabiduría y temor hacia ti, ó Deus, al administrar, ó Deus, todos estes recursos, Senhor. Que lo hagan para tu honra y tu gloria, ó Deus, para que sea hecha tu voluntad. En nombre de Cristo. Amén.
La santidad de Dios es una de sus características más claves, más notables en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él es recto y puro y excelso y perfecto delante de todos. Así que es grato poder cantar juntos de la santidad de nuestro Trino Dios en esta mañana. Los invito también a tener sus Biblias cerca mientras nuestro pastor Egimar Ribeiro abre la palabra de Dios para nosotros, para que podamos reflexionar juntos, guiados por el Espíritu Santo y ministrados por medio de nuestro pastor Egimar, al examinar y estudiar y escuchar predicada la santa palabra de nuestro Señor en esta mañana. Hola mis amados hermanos, quiero saludarles con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros de la Iglesia Presbiteriana del Valle Lonquén damos la bienvenida a todos ustedes que participan en esta transmisión. Mis queridos, qué lindo tiempo de celebración, de adoración a nuestro Dios. Hoy día me gustaría meditar con ustedes en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Les invito a que me acompañen en esta lectura desde tu casa, abriendo tu Biblia y participando conmigo en este acto. Nos dice así la palabra del Señor. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esta es la palabra del Señor. Les invito a que oremos juntos ahora, clamando la dirección de Dios sobre esta reflexión que Dios tiene preparada para traernos al corazón. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra leída. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes algo para hablarnos, Señor. Te pedimos humildemente que tu palabra sea la espada de dos filos, Señor, que de hecho pueda penetrar lo más profundo de nuestro ser y hacer discernir los pensamientos a nuestros corazones, Padre querido, para que podamos, a través de esta misma palabra, Señor, como instrumento en las manos del Espíritu Santo, ser transformados, renovados, ser, Señor, enseñados para la gloria de tu nombre. Te rogamos humildemente esto, Señor, que en cada uno de nosotros que estamos participando en esta transmisión, tu palabra sea poderosa, con autoridad, para poder guiar nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia y los que comparten con nosotros esta transmisión, hoy día me gustaría meditar con ustedes bajo el siguiente tema: la dignidad de la humanidad. Mis queridos, el último lunes se celebró
el Día Internacional de la Mujer. Este día, para aquellos que no saben, surge de un movimiento que se inició el 8 de marzo de 1857, cuando un grupo de mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas garment workers, que significa trabajadoras de la confección en Nueva York, organizaban una huelga. Ellas peleaban para que hubiera mejores salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de policía se unieron para poder detenerlas. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, cerca de 15,000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, el derecho al voto y también la prohibición al trabajo infantil. El eslogan de este movimiento, lo que utilizaron fue el pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Si bien este movimiento trajo muchas conquistas para la mujer dentro de la sociedad, tales como el voto, condiciones más dignas de trabajo y otros beneficios, a lo largo de los años ha revelado su real naturaleza, que es establecer un patrón social que afrenta al Creador, a la vida, a la familia y a la sociedad como un todo. Por esto, este movimiento nunca podrá ser algo que realmente rescate la dignidad de la mujer. Pues, queridos, no existe ninguna dignidad para ningún ser humano, sea hombre, mujer, infantes, adultos, ancianos o cualquier persona que sea, cuando su prójimo necesita ser ignorado, anulado o hasta extinguido. Queridos, debemos reconocer el gran valor de nuestras mujeres, no solamente en el 8 de marzo de cada año, pero en cada momento de nuestras vidas. Ellas deben ser amadas, anheladas, protegidas, respetadas, honradas, pues son madres, hermanas, esposas, hijas, amigas, compañeras, auxiliadoras, prestigiosas, guerreras y por sobre todo, creación de Dios, creada según su propia imagen. El ambiente tocado por la presencia femenina gana colores, sabores, aromas y la linda melodía de su toque especial, el toque femenino. La presencia femenina en la sociedad, desde su núcleo, que es la familia, es como lo de una delicada rosa en el rudo ambiente del desierto. Ya decía el sabio en Proverbios capítulo 18, versículo 22, quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. No existe movimiento que se origine en el mundo que pueda rescatar la dignidad de la mujer, pues su dignidad no está en ser como el hombre o ocupar el lugar del hombre, pero en ser como su Creador y reflejarlo en su vida diaria sin dejar de ser mujer, sin perder las características de su genial feminidad. El único movimiento que puede realmente rescatar a su dignidad es aquel que nace en el cielo y se desarrolla en la tierra a través del Evangelio de Cristo Jesús. Queridos, los versículos de nuestra reflexión nos ayudan a comprender algunas cosas. Los versículos están en el pasaje que registra la creación de todas las cosas. Del primer día al sexto día, lo que vemos es que todas las cosas van siendo creadas por la palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra de orden y la realidad se hacía presente. En cada día de la semana, Dios de forma lógica, cronológica e intencional iba creando todas las cosas. Lógica porque Dios estableció una estructura vinculante en que cada cosa creada seguía un orden de causa y efecto.
cronológica porque cada cosa creada debía venir necesariamente una después de la otra, e intencional porque Dios no hace nada por casualidad. En todo lo creado, Dios tenía un plan determinado según sus propios propósitos. Cuando llegamos en el sexto día, hay algo que nos salta a la mente, que es la creación del propio ser humano. Ellos fueron creados de forma distinta a todas las demás cosas en la creación. A la medida que avanzamos en los 2 capítulos primeiros de Gênesis, nos damos conta de que o ser humano foi criado de uma forma distinta para ser representante de Deus sobre a criação e para reflejarlo em la criação. En este mismo versículo, queridos, nosotros podemos observar que Deus criou a la humanidad para ponerla a cargo de la creación. Deus dio al hombre toda la capacidad, los medios y la ruta para que el hombre pudiera cumplir con este rol como su representante sobre ella. También podemos observar con mucha claridad la propia expresión trinitaria que Dios establece para esta institución llamada sociedad, que es un conjunto de personas que se relacionan entre sí a través de acuerdos, compromisos y también, no podemos olvidar, sentimientos. La familia es el núcleo más básico de la sociedad. Como célula madre de la sociedad, ella conlleva un modelo que refleja la Trinidad. La Trinidad es conformada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La familia como núcleo social conlleva padre, madre e hijos. Jesús es el Hijo de Dios, que es engendrado del Padre por obra del Espíritu Santo. Un hijo es engendrado del Padre a través de la mujer en el encuentro de amor entre estas partes, al hacerse una sola carne, así como es la Trinidad en su esencia en toda la eternidad. Sin la dinámica de esta coherente estructura, la sociedad, mis queridos, dejaría de existir. O sea, si no hay hombre y mujer, y si ellos no se unen y se multiplican, la sociedad se extinguiría. Por esta razón, mis amados, la única forma de realmente encontrar dignidad en nuestra existencia es entender quiénes somos, para qué existimos y vivir en conformidad con estas comprensiones. Y esas respuestas solamente Dios puede darnos. Lo que Él nos muestra es que la dignidad del ser humano está en 3 cosas. Y sobre esas cosas nosotros hablaremos en esta mañana. Mis queridos hermanos, la dignidad de la humanidad está primeiramente em ser iguales. Observe o versículo 26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Después de haber creado todas las cosas, Dios habla a sí mismo en su ser compuesto. Y aquí estamos asumiendo que hagamos es una referencia a la Trinidad Santa. Es el consejo trinitario que está cumpliendo con su acuerdo eterno de crear de entre toda la creación un ser que la reflejará. Por esta razón atribuye a este ser su imagen y semejanza. Y este es el ser humano. Observen aí, hagamos al ser humano a sua imagem, a nossa imagem e semelhança. Esta declaração não aparece para nenhum outro elemento de la criação, solamente para la humanidade. E esse é um tremendo privilégio que por graça foi otorgado a nós, solamente a nós. E nisto reside a dignidade do ser humano encontrar-se com todos os demais seres criados. Llevamos la imagen de Dios en nosotros y por esta razón debemos considerarnos los unos a los otros, no porque somos seres humanos, sino porque llevamos la imagen de Dios en nosotros. Es la imagen de Dios en nosotros que atribuye valor a nuestra humanidad. Si buscamos respetarnos solamente porque somos humanos,
y debemos recordar que nuestra humanidad está corrompida por el pecado, cuando nosotros actuemos mal, no nos respetaremos más, porque nuestras falencias terminan por provocar una desconsideración a nuestra humanidad. Sin embargo, por llevar la imagen de Dios, no importa cómo proceda mi prójimo, lo tomaré en consideración por la imagen de Dios en él. Esto no es fácil, ¿no es verdad, mis queridos? Sin embargo, es una verdad bíblica. Déjenme mostrarles aquí un ejemplo para que podamos reflexionar. Cuando estás manejando su auto en el tránsito y de repente te topas con una persona que antes de pasar por el paso de cebra te hace un gesto obsceno, ¿qué harías? ¿Pasarías sobre esta persona porque lo hizo? Es claro que no, ¿no es verdad? Deberías no tomar en consideración y detenerte igual, porque su respeto a esta persona no debe ser por su humanidad, sino por la imagen de Dios en ella. Les llamo a observar aquí a Génesis capítulo 9, versículo 6. Noten conmigo, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Matar un ser humano es ilícito, a excepción que sea por permiso divino, que en estos casos impliquen la aplicación de un justo juicio o la autodefensa, que aquí incluye también situaciones de guerra. ¿Por qué? Porque el ser humano es digno de la vida por llevar la imagen de su Creador. ¿Por qué matar a un animal para alimentarse no resulta en juicio y matar a un ser humano por el mismo fin, sí? Porque solamente el ser humano lleva la imagen de su Creador. Somos iguales delante de Dios. La dignidad del ser humano se encuentra en ser imagen del Creador. Ahora observe conmigo ahí el versículo 27, nos dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. El texto primero nos habla que Dios creó la humanidad a su imagen. Aquí el cuidado de Dios en su revelación es demostrarnos que toda humanidad, sin excepción, lleva su imagen. Después hace una segunda declaración más específica mostrándonos que tanto el hombre como la mujer son iguales en dignidad, porque de igual forma ambos llevan la imagen de su Creador. Esto nos ayuda a entender que imagen de Dios en nosotros no tiene que ver con forma física, ¿no es verdad? Hasta porque nuestro Dios no tiene forma física porque es espíritu. No importa la forma que uno tiene, el color de piel, negro, blanco, pardo, rubio o de cualquier otro color, no importa el sexo, si es hombre o si es mujer, la edad, sea un embrión o un adulto formado, la etnia, sea un oriental o un occidental, el idioma chino, griego, hebreo, arameo, español, inglés, portugués, rico, pobre, culto o inculto, si somos seres humanos, todos nosotros, sin excepción, llevamos la imagen de nuestro Creador. Nuestra dignidad no se encuentra en ningún otro lugar fuera del Creador. Todos somos iguales delante de Dios. La dignidad de la humanidad está no solamente en ser iguales, todos somos iguales como humanidad, sino también en ser diferentes. Mis queridos, en versículo 27 nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y les dio atribuciones, una misión para que ellos cumplieran. Bueno, cuando hablamos en diferencias, no estamos hablando aquí de nuestra esencia o lo que nos hace seres humanos,
Em Gênesis capítulo 2 temos uma clara apresentação de como foi criado o ser humano e qual é sua essência. O ser humano tem duas estruturas essenciais. Una parte material, que es el cuerpo hecho del polvo de la tierra, y la otra, la parte espiritual o no material, que es el alma, hecha del aliento de vida que Dios sopló en las narinas de Adán. Partiendo de Adán, todos nosotros tenemos la misma constitución esencial. Eva, como derivada de Adán, los hijos engendrados de los dos y toda la humanidad. Algunos me perguntam assim, que edad Adán tuvo quando foi criado? Já, porque Adán foi criado adulto. E a resposta é, teria a mesma edad que uma guagua al ser engendrada. Contamos nuestra edad desde quando nascemos del vientre de nuestra madre, e não desde que venimos a existir. Pero desde que fuimos concebidos, devemos entender, já existimos. Como primeiro homem, Adão não foi engendrado por um processo natural como nós outros, pero criado um homem com estrutura para poder cumprir com a missão que Deus lhe havia otorgado, de unido a Eva multiplicar-se e poblar a terra e também sujetar-la e cuidar-la. A dignidade da humanidade se encontra também no propósito para o qual fomos criados, queridos. ¿Para que estamos neste mundo? ¿Cuál es el propósito de mi existência? Cada ser humano está neste mundo para cumprir com um plan perfeito que tiene como objetivo a glória de nuestro Dios Creador. Existimos para reflejarlo, pero também para representarlo. Assim como em la Trinidad, cada persona, Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo, exercem roles distintos para o cumprimento de seus santos propósitos, em la humanidade fuimos criados para reflejar esta estrutura. Por esto fuimos hechos, cada uno de nosotros, con estructuras y roles distintos. Nuestra dignidad está también en cumplir con la misión para la cual fuimos creados. Esta misión es una bendición para nuestras vidas porque da razón y sentido a nuestro caminar diario. Por esto el pasaje dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Para que esta missão fuera cumprida, Adão necessitava a Eva, que foi sacada de ele para que pudesse ajudá-lo nesta missão. Sin ella, Adão, por mais que intentara, não lograria responder a esta comissão divina. Ele não tinha todo o necessário para este fim. Deus lo criou intencionalmente assim, para que Adão pudesse entender sua necessidade e dependência. Eva deveria ser su complemento. Isto significava que ela deveria ser diferente a Adão em sua estrutura física e emocional. A forma como Deus trajo Eva à existência é um mensagem a Adão de que ela é parte de si mesma e, por lo tanto, deve ser tratada como uma extensão de si mesmo e não como algo a parte de ele. Como seu próprio corpo, Eva deveria ser amada, cuidada e protegida com sua própria vida, se fuera necessário. Esta era a parte da missão, era parte também da missão que Deus deu a Adão. Ele, como primeiro homem, como responsável por la criação, deveria dedicar-se ou dedicar todos seus esforços no cuidado de sua primeira responsabilidade, que era Él mismo. Si Adán no estuviera bien, no podía cumplir con su misión. Como Eva era una extensión de sí mismo, debería cuidarla, porque cuidarla era parte de este autocuidado.
Así también Eva, como parte de Adán, debería ser su compañera, su soporte, su ayuda. La responsabilidad dada por Dios era de Adán sobre la creación, pero sin Eva, Adán no lograría hacerlo. Por esta razón, Eva debería dedicarse en apoyar a su marido para que las determinaciones de Dios pudieran ser cumplidas. Los dos juntos eran un equipo perfecto. Tenían todo lo necesario para llevar adelante la misión que Dios les había conferido. Ambos fueron hechos con estructuras distintas para que el propósito de Dios se cumpliera y Dios fuera glorificado. Nuestra dignidad no está en ser algo diferente de lo que somos, sino en ser exactamente como somos en nuestra estructura física, en nuestras capacidades y en nuestras diferencias. Esto sin anular al otro, pues solamente así el propósito de Dios se cumple. Si naciste hombre, no veniste al mundo hombre por accidente o casualidad, fue para ser hombre. Si naciste mujer, igual. Si asumimos caminos distintos al propósito de nuestra existencia, caminamos en una ruta de autodestrucción, la destrucción también de la familia, la destrucción de la iglesia y la destrucción de la sociedad. Nuestra dignidad está también en ser diferentes para que complementándonos podamos cumplir con el propósito de nuestra existencia en esta tierra, glorificar a Dios y gozarnos de Él por siempre. Así que mis queridos, la dignidad de la humanidad está en ser iguales, pero también en ser diferentes. Mis queridos, ya hemos visto que la dignidad de la humanidad está en ser iguales. Fuimos todos creados igualmente a la imagen de nuestro Creador, tanto hombre como mujer. También en ser diferentes, cada uno de nosotros recibimos una estructura para el cumplimiento de los propósitos divinos. Mis queridos, ahora quiero mostrarles que también la dignidad de uno será encontrada en estar en Cristo Jesús. En el Antiguo Oriente Próximo, llevar la imagen de alguien era como llevar la propia persona con uno mismo. Al darnos su imagen, Dios nos hace sus representantes y espera que lo reflejemos en esta representatividad. Si observamos Génesis capítulo 2, vemos que el ambiente en el Edén era de plena armonía. Adán cumplía con su misión y tenía el apoyo de Eva. Podemos inferir ahí por Génesis capítulo 2, versículo 23 al 25, que la relación entre Adán y Eva era de amor, respeto, satisfacción, entrega y apoyo. Sin embargo, en el capítulo 3, bajo el engaño de la serpiente, con sus artimañas engañosas y atractivas trampas, el cuadro cambió, dañando la imagen de Dios en la humanidad, generando una tensión entre la humanidad y Dios y la humanidad con ella misma. Adán, que debería honrar a Dios y proteger a Eva, ahora culpa a Dios y también a Eva por su caída. En Génesis 3:12 nos dice, la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. Adán se tornou um homem tão dominado por el pecado que agora começa a abandonar a sua responsabilidade delante de Deus em relação a si mesmo e a sua mulher como uma extensão de si mesmo. Mais adelante neste mesmo passagem, como consequência desta quebra em la relação com Deus e com seu próximo, que neste momento era solamente sua esposa, surge outra grande ameaça a la família como um núcleo de la sociedad y a la sociedad. Surge el feminismo y también el machismo. Observen esta declaración divina dirigida a la mujer. Génesis 3:16. Desearás a tu marido y él te dominará. Lo que esta declaración divina está mostrando es que en razón de haber
tomado el puesto de su marido cuando engañada por la serpiente, ella pasará a desear la posición de comando y control de su marido. Y él, en respuesta, peleará por preservar esta posición, ejerciendo dominio a la fuerza. Queridos, de ahí empieza la lucha de los sexos, la tensión entre el feminismo y el machismo, que nada más son que dos elementos de causa y efecto. El feminismo genera el machismo y el machismo genera el feminismo. Esta tensión solo sirve para macular y destruir a las familias y, consecuentemente, a la sociedad. Esto pasa porque estas propuestas buscan su propia dignidad, anulando la dignidad del otro. Es el hombre luchando por mantener su puesto y entonces anulando la dignidad de la mujer. Y la mujer luchando para asumir el puesto del hombre y anulando la dignidad del hombre. Por esta razón, solo es posible volver a una integral dignidad si tenemos restaurada en nosotros la imagen de Dios. Y esto Dios lo hace a través de Cristo y su palabra. Porque Cristo, como dijo Pablo en 2 Corintios 4:4, es la imagen de Dios. Él es el referente para que nosotros podamos volver a la real dignidad o valor que nos fue dado por nuestro Creador. Debemos observar el trabajo que Dios hace con nosotros a través del Evangelio, que es el de conformarnos a la imagen de Cristo Jesús, no solamente en nuestra esencia, sino también en nuestros roles, a fin de que nosotros podamos realmente reflejar a la Trinidad como buenos representantes de ella en el mundo. Observen conmigo este pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Nos dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Observen que Cristo es Dios y el texto hace cuestión de mencionarlo así. Cristo es uno con Dios, como todos saben. Sin embargo, nunca buscó tomar la posición de Dios como cabeza de la misión acordada en la Trinidad, porque sabía que la misión no alcanzaría su objetivo si sus posiciones se cambiaran. Parte de su dignidad, la dignidad de Cristo, estaba en ser en esta misión el Mesías Redentor, que se encarnó, que se humilló, que sufrió y murió. Pero también quiero llamarles la atención en observar este texto que está en 1 Corintios 11:3. Nos dice así: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Lograron notar aquí? La relación entre Dios y Cristo es el referente para la relación entre hombre y mujer. O en otras palabras, la relación entre el hombre y mujer deben reflejar esa relación que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Este modelo es la redención de la relación que se perdió con Adán y Eva en la caída. Este modelo es volver al propósito original de esta igualdad y a la vez diferencia. Igualdad en esencia y diferencia en la estructura y roles. Pablo nos deja, queridos, una gran lección sobre cómo debe ser esa relación entre marido y mujer para que se cumpla con el patrón de dignidad. Observen allá Efesios 5, 22 y 23 y después versículo 25. Veamos, versículo 22, 23 nos dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor.
porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Perciban que aquí el apóstol Pablo vuelve allá en Génesis capítulo 2 para mostrar que la mujer, así como la iglesia, es la extensión del hombre, como la iglesia es la extensión de Cristo Jesús. Ahora observen versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En otras palabras, el marido tiene que amar a su esposa con su propia vida. Tiene que, si necesario, entregar su vida por ella. Fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por su iglesia, su novia, su esposa. Queridos, según el Evangelio, el hombre debe ser el que ama, cuida y protege. La opresión no es parte de este modelo divino. Cualquier manifestación de tal cosa es contrario al Evangelio. La opresión masculina que existe en el mundo es consecuencia del pecado. Un verdadero varón de Dios refleja el modelo de Cristo en el amor por su esposa. Según el Evangelio, la mujer debe ser la compañera, el apoyo, la ayuda necesaria para que juntos, sin anularse el uno al otro, puedan cumplir con la misión que Dios les confirió, preservando su dignidad como iguales en esencia, pero diferentes en sus roles. Queridos, la verdadera dignidad en nuestra humanidad solo puede ser encontrada en Cristo Jesús, porque solamente Él puede en su obra destruir a los deseos caídos y los ímpetus destructivos de nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros vimos que la dignidad de la humanidad está en ser iguales, pero también en ser diferentes. Y cuando este patrón es roto por el pecado, solamente encontraremos dignidad estando en Cristo Jesús. En conclusión, mis amados hermanos, ya nos decía el apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 al 28. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Tomando este texto, muchos asumen que Pablo está tratando de igualdad en todos los aspectos, incluyendo roles. Y en esta oportunista interpretación, muchos movimientos autodefinidos cristianos y bíblicos asumen patrones que no encuentran fundamento en la Escritura. Y esto es muy triste. Cuando somos llamados por Pablo en Romanos 12 a no conformarnos con este siglo, pero ser transformados por la renovación de nuestra mente, por la palabra de Dios, al parecer muchos de estos movimientos cristianos están tomando el camino contrario, están dejando que los valores de nuestro tiempo predominen y entonces al invés de extraer de la Escritura sus verdades, están poniendo verdades en la Escritura Sagrada. Debemos entender que la dignidad del ser humano, sea quien sea, sin acepción de personas, está única y exclusivamente en Cristo, que es nuestro referente. Cuanto a su imagen o la imagen que Él representa, como también al rol que Él asume. Nadie necesita ser el otro o tomarle el puesto para que tenga valor, porque el verdadero valor de uno está en ser a la imagen de su Señor y someterse a los patrones de función que Él nos concedió para que su misión realizada por nosotros en la tierra pueda cumplirse para su propia gloria. Así que hombres, alaben al Señor por su posición en Cristo Jesús y honrenlo, cumpliendo fielmente con esta misión que es la de ser hombre, aquel que es cabeza, aquel que ama, aquel que cuida, aquel que protege, aquel que respeta. Y ustedes, mujeres, alaben al Señor por la posición en Cristo
que Él les concedió y honrenlo, cumpliendo fielmente con esta misión que es la de ser mujer, aquella que está al lado, que es compañera, que ayuda, que trae el apoyo que el hombre necesita para cumplir con su misión. Y no quiera nada más que esto, pues en esto está nuestra verdadera dignidad y no fuera de eso. No dejen que los valores de este siglo imperen sobre la forma como ustedes asumen su dignidad. La verdadera dignidad está única y exclusivamente en Cristo Jesús, quien rescata el patrón divino que nos fue dado originalmente. Cada uno de nosotros iguales los unos con los otros, sin embargo diferentes, para que el propósito de nuestro Creador, para la honra y gloria de su nombre, se cumpla sobre la faz de la tierra. Para las mujeres que el 8 de marzo fueron reconocidas por su valor, quiero decirles a ustedes, feliz Día de la Mujer. Una semana se ha pasado, sin embargo, cada día continúa siendo su día. Que Dios bendiga, queridos. Vamos a orar al Señor y vamos a agradecerle por su palabra. Padre amado, queremos darte gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, porque tu sabiduría traspasa toda nuestra capacidad de comprensión. Al crearnos, nos hiciste hombres y mujeres, cada uno con su estructura, para que juntos, complementándonos, podamos cumplir con esta misión, con estos mandatos, el mandato espiritual, el mandato social y el mandato cultural. Señor, te clamamos que tengas misericordia, porque desde la caída llevamos en nuestros corazones deseos, ímpetos que van en contra de los patrones originales. Sin embargo, Señor, confiamos en la obra de Cristo Jesús, que con su cruz, Señor, crucifica todos estos ímpetos para que podamos seguir creciendo, avanzando, siendo edificados y preparados para el gran y glorioso día de Cristo Jesús. Padre amado, bendiga a los hombres de nuestra iglesia, bendiga a las mujeres de nuestra iglesia, que ni el machismo ni el feminismo, Señor, imperen determinando nuestra forma de caminar, sino la cruz de Cristo, el Evangelio, que es poder para darnos salvación. Oramos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor.
peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Mis queridos, estamos llegando al final de un tiempo más en la presencia del Señor como iglesia, con el gran anhelo, con la expectativa de que muy pronto podamos estar reunidos físicamente. Alabado sea el Señor por su palabra, por permitirnos adorarlo en esta mañana. Vamos ahora a orar al Señor, pidiendo al Señor que aplique su palabra a nuestros corazones y que en esta semana que entramos podamos nosotros vivir esta palabra, que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. Hermanos queridos, no intercambien sus roles, que el hombre sea cabeza de hogar, que la esposa sea la compañera ayudadora, porque los reflejos de esto sobre la familia son trágicos. No permitan que los valores del mundo imperen dentro de sus hogares. Que alabemos al Señor por cómo Dios nos creó para la gloria de su nombre. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias, porque Señor, hemos sido grandemente bendecidos, Señor, por tu gracia, Señor. Padre amado, te alabamos y te adoramos. Estamos llegando al final de este servicio de adoración, que no es para nosotros, es para ti, Señor. Padre amado, que te hayas sentido adorado, Señor, exaltado, engrandecido, reconocido en medio de nuestra comunidad. Una cosa quiero pedirte, Señor, aviva tu obra en nosotros. Padre amado, que tu palabra, Señor, como instrumento de tu Espíritu Santo, pueda de hecho infundirnos aliento, un nuevo aliento, Padre. Que recibamos una visitación especial y familiar de tu Espíritu, fortaleciéndonos, animándonos, Señor, despertándonos, Señor, impulsándonos, Padre, a hacernos vibrar por las cosas de tu reino, por la obra, Señor, que has realizado, Señor, en este mundo. Padre amado, te imploramos esto, te rogamos humildemente. Guárdanos en esta semana, guíanos, Señor. Danos la sabiduría para actuar en cada una de las circunstancias de nuestro vivir diario. Imploramos esto, te pedimos esto y nos ponemos bajo la dependencia de tu gracia, Señor, y la manifestación de tu poder. Oramos humildemente en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que el amor de Dios, nuestro eterno y poderoso Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre nosotros reunidos en esta transmisión, esté sobre la iglesia esparcida sobre la faz de la tierra y también sobre todos aquellos que un día vendrán, recibirán este evangelio de poder, se rendirán a Cristo. Esto por todas las generaciones venideras, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, queridos. Queremos agradecer a todos ustedes que participan con nosotros en esta transmisión. Que Dios bendiga tu vida. Que la palabra del Señor haya de hecho bendecido a tu corazón, a tu vida, y que pueda bendecir a tu familia también, a los de tu entorno. Les invitamos a que estén con nosotros cada domingo en nuestras transmisiones. También les llamamos a poder entrar ahí en nuestro YouTube, ahí inscribirse. Es importante esto. Y queridos, quería darles algunos avisos para esta semana. Nosotros esta semana seguiremos con nuestros oikos de martes a viernes, que se reúnen en diversos puntos de nuestra ciudad, a pesar que ahora estamos todos en modo virtual. Ya también recuerden que ya partimos con el estudio de Daniel, de capítulo 7, es un segundo cuadro del libro de Daniel, así que les motivamos a que participen. Mira, el estudio anterior fue una bendición, Dios nos habló profundamente al corazón. Les animamos a que se integren todos los jueves desde las 8:30 hasta más o menos las 10 de la noche. Es un tiempo devocional, un tiempo para compartir y un tiempo para estudiar la palabra del Señor. Queridos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que tengan todos una linda semana en la presencia del Señor y esperamos estar juntos una vez más en el próximo domingo para este mismo tiempo de celebración en la presencia de nuestro Dios Altísimo. Un gran abrazo. Tchau.